Bien, como lo mencionamos, nosotros estamos presentando un programa y lo interesante que presentamos en el programa es no solamente nos enfocamos, como lo mencionan aquí, a conocer a la herramienta, en este caso a SQL Server, sino empezar con ustedes a ver que hay una parte de entender primero cómo escribir, de poder cambiar el lenguaje, ¿no? Una forma de comunicarnos con la máquina. Y luego de eso vamos a ver que hay etapas y vemos cómo esta información, estos datos que se encuentran en un repositorio y que ofrecen mucho más facilidades en la interacción que utilizar hojas de Excel o utilizar Access como tal, nos van a permitir hacer ciertas cosas. En ese punto entonces yo he puesto tres temas que me gustaría enfocar aquí dentro de SQL para más o menos darnos una idea de lo que va a venir, ¿no? Entonces lo primero que vamos a encontrar es que nosotros tenemos que interactuar con un modelo físico y cuando hablamos del modelo físico es que los datos en la aplicación que los guarda, podemos decir la tema de tiendas, el tema de stock, el tema de almacén, el tema de despachos, y cada uno de ellos usa un conjunto de datos, un conjunto de tablas. Pero estas tablas se tienen que guardar de una manera distribuida, ¿no? Tiene un sentido que se guarden de manera distribuida, y eso lo conocemos como el famoso modelo físico con el modelo entidad-relación. Pero cuando nosotros necesitamos hacer la explotación, el tema de obtener los datos, que es el enfoque que le damos al curso, vamos a tener que, por ejemplo, empezar entendiendo las operaciones tipo joins, ¿no? Yo por aquí ponía un ejemplo bien simple de entender los que son los joins y donde yo voy a tener tabla de entrada uno, tabla de entrada 2, que podrían ser información que se van a complementar. Y dependiendo del tipo de operación, podemos tener una operación de tipo izquierda, una operación de tipo derecha, una operación de tipo unión o una operación de tipo full. ¿De acuerdo? En corto, quiere decir entonces que los joins nos permiten recuperar datos de dos o más tablas y sobre todo explotar las relaciones que éstas tienen. Digamos que nosotros vamos a encontrar en el modelo físico, tenemos los clientes, podríamos tener los despachos, podríamos tener a los puntos de venta para armar una hoja de ruta o poder saber cuánto es el stock que se consumió ayer, cuál es la proyección de stock, información que va generándose en el retail. Hay que tomar en cuenta que el retail pues genera muchísima información por el tema de transacciones que se dan dentro de todos sus N puntos de venta que tiene. Esta integración entonces de los datos o esta forma de expresar los datos va a depender mucho de cuál es el objetivo que se quiere presentar. En este caso, normalmente vamos a encontrar que hay dos mundos. La parte de presentación de los datos que está dentro de todo el tema de visualización de datos y la parte muy de explotación, ¿no? Pero también hay otra parte donde nosotros necesitamos buscar y hacer consultas ad hoc y tenemos que encontrar datos o tenemos que buscar datos o tenemos que descubrir transacciones a la que nosotros tendremos que disponibilizar también un modelo que no es exactamente el modelo de la aplicación, sino ya sabemos que dentro de la parte de warehouse o dentro de la parte de explotación, siempre nos estamos llevando una foto del momento, del evento, ¿no? Para armar nuestras famosas fact table. Y estas fact table obviamente se van a encontrar relacionadas por n dimensiones que básicamente van a tener que unirse dependiendo del tipo de respuesta que tenemos. Entonces estos joins lo que van a hacer es definir cómo se van a relacionar las tablas en cada query que hagamos y estos queries tienen una tendencia de poder automatizarse, ¿no? Y entonces estas columnas que vamos a usar o estas columnas que forman parte de la tabla van a tener que especificarse y cada vez que nosotros hagamos esta relación, digamos, entre mi tabla uno y tabla 2, tendré que decirle cuáles son las columnas que participan dentro de esa operación de unión. Y normalmente podemos decir que estas son aquellas que normalmente son foreign key o las primary key, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir asociar las tablas. Luego tendremos que especificar cuál es el operador lógico, por ejemplo, podría ser un igual, podría ser un diferente, que ya son para usar los valores dentro de las columnas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener aquí de entrada el 10, 11, 12, 10, 11, 12, 14, perdón, y por aquí el 11, 12, 13 y 15. Si quiero una operación de unión, quiere decir que tomo los valores, en este caso de igualdad, y voy a encontrar los valores que están iguales aquí, que están iguales aquí, y los presento entonces con una operación de join. Si quisiera una operación de left join, utilizaría las mismas condiciones de columnas. La igualdad es solamente que la operación de unión sería diferente y por lo tanto tendría los valores coincidentes en este lado. Si los quisiera del lado derecho, tendría mis valores coincidentes de este lado. Y si quisiera ver cómo se muestran todos los datos, y eso depende de la explotación que quiera hacer,
podría tener toda la operación junta, ¿no? Esto sería mi full join. Eso es un punto muy importante que debemos conocer, cómo poder interpretar el modelo físico para poder extraer la información, armar nuestras dimensiones, armar nuestra fact table o poner nuestros cubos de explotación. Luego vamos a encontrar que a medida que vayamos avanzando, los queries van a empezar a tender un poco a degradarse en cuanto a los tiempos de respuesta. ¿Y esto por qué sucede o cómo podríamos encontrarlos? Se nos presenta también un tema interesante y el motor nos muestra una herramienta. Por ejemplo, acá tenemos un Splay Plan y el Splay Plan nos detalla cuáles son todas las operaciones a nivel gráfico que nos permite encontrar cuáles son los pasos que utiliza el motor para poder responder nuestra consulta. Hay que tomar en cuenta entonces que estos pasos que va a dar van a tener una implicancia a nivel de I/O, que vienen a ser las operaciones de input-output que se hacen del disco hacia el servidor de base de datos para poder disponibilizar los datos. Y por obvias razones también se afecta el consumo de RAM y el consumo de CPU, ¿no es cierto? Una vez que, que se realice esta ejecución y que el motor devuelve la consulta, se va a procesar cada uno de estos pasos y el motor va a determinar cuál es el mejor paso para poder atender nuestra consulta. Eso quiere decir que ya el motor hace una especie de tuning por nosotros, siempre y cuando, digamos, vamos tomando en cuenta, y una de las cosas que orientamos también en el curso es cómo escribir óptimamente las consultas para que el motor no tenga que, vamos a decirlo así, sobrecargar sus operaciones de buscar datos, ¿no? Esto entonces es una parte interesante que ya nos permite un poco perfilar ya no solamente la consulta, sino poder encontrar cuáles son las consultas que requieren más consumo de tiempo, que requieren más consumo de I/O o que están saturando al CPU y a nuestra parte RAM. Luego de conocer estas partes, vamos a tener que hacer un proyecto integrador dentro del curso. Y la parte del proyecto integrador nosotros la desarrollamos entonces con Integration Services. Un poco por aquí, para que se vea la parte más gráfica, planteamos nosotros siempre un flujo en el cual nos permite encontrar el propósito de dividir el modelo dentro de nuestra capa staging, que viene a ser la capa de recepción de los datos crudos, luego nuestra capa de enriquecimiento de información, que es la que conocemos como la ODS, y mantenemos un nivel de granularidad del evento, un poco por ahí siempre les especificamos cuál es la intención de tener una capa y cuál es la intención de tener estas divisiones dentro de los procesos. Finalmente tenemos nuestra capa final que viene a ser nuestra capa de BDS. Y dentro de nuestra capa BDS vamos a poner todos los indicadores sumarizados, ¿no? Un poco también que se explica que no es lo mismo tener un retail que me genera 10.000 operaciones al mes que tener un retail que me genera 150.000 filas por mes o 200.000 filas por mes o quizás un millón de filas. Porque finalmente en el año, cuando quiera revisar, voy a tener de repente 24 millones, 60 millones de filas y eso ya requiere un consumo muy alto. Y eso pensando que cuando los datos se dejen o se disponibilicen, las herramientas de visualización toman como punto de partida justamente una capa sumarizada que requiere menos esfuerzo, menos consumo de recursos dentro de la base de datos. Entonces, nuestra parte del desarrollo del caso práctico lo hacemos con el Integration Services, que básicamente es una plataforma, nuestro famoso ETL nos va a permitir hacer nuestro desarrollo en ETL, que nos va a permitir mostrar cómo los datos van fluyendo y sobre todo automatizar estas tareas que se tienen que ejecutar todos los días o cada cierto corte de tiempo, que puede ser diario, semanal, o incluso llegar a un tema de streaming, ¿no? El tema sobre todo de limpieza de datos, que es muy importante hoy en día, y obviamente la administración del dato y los objetos dentro del motor, ¿no? Integration Services, entonces, como tal, nos permite extraer y transformar diversos orígenes. Yo puedo tener bases de datos de SQL Server, de Oracle, archivos XML, archivos planos, archivos de Excel, otras bases de datos relacionales, y al momento de integrarlos y ponerlos justamente en la capa del staging, podemos hacer todos los procesos de integración de datos que antes no eran factibles porque yo tenía una base de datos que estuviera en SQL y tuvieron de repente mi organización de mis gerentes o mi distribución zonal en un archivo de Excel. Y esa parte suelta no se puede integrar. Una vez que la ponemos junta, podemos empezar a sacar entonces nuestras métricas. Y esto como comentario sobre
conocer al motor. Pero luego viene entonces cómo vamos a, porque ya conocemos la parte del motor como tal, y ya sabemos cómo hablarle a la máquina, y ya sabemos qué estamos buscando hacer. Ya tenemos un roadmap de lo que vamos a pensar o diseñar en nuestra solución. Y luego aquí vamos a presentar entonces un modelo de cómo solucionar un análisis, y en este caso vamos a ver un análisis de esta información consolidada, ¿no? Y la información consolidada quiere decir que todas esas fuentes que eran dispersas o heterogéneas van a estar en un solo lugar, de tal manera que pueda ser disponible no solamente para la organización con sus procesos, sino para procesos de integración quizás con otras herramientas, con otras, o con terceros mismos, donde podamos intercambiar información dentro de los parámetros o los perímetros de la data segura, ¿no? Por ahí también empezamos. Y para cuando hablamos de información consolidada, porque yo tengo claro que ya puedo utilizar la herramienta para poder empezar a extraer información, vamos a orientarla, y nosotros dentro de los cursos siempre buscamos esto, ¿no? Los datos están ahí, las tablas yo le puedo hacer un select y puedo yo conocer las herramientas, puedo saber toda la parte de cómo interactuar con el motor, pero me faltaría la segunda parte, que es para qué lo voy a usar o cuál es el propósito de utilizar o de conocer esta herramienta. Y en ese caso siempre planteamos cuatro preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué datos necesitamos para obtener, por ejemplo, el mejor retorno de inversión? Nótese aquí que hay dos partes. La primera es obtener, quiere decir que tenemos que buscar en nuestros repositorios de datos y donde se encuentren estos. Y luego viene una parte de negocio, y la parte de negocio es justamente el retorno de inversión. Entonces conjugamos la parte técnica, la parte tecnológica, con los objetivos de la organización. Estos juntos nos permiten empezar a presentar resultados e indicadores que se requieren. Luego entonces en nuestro punto 2 podemos determinar cuándo se producen las ventas con mayor recaudación. Entonces, este dato que no se estaba visualizando, no se estaba obteniendo, empieza a encuadrarse, y vamos a encontrar que tenemos los famosos picos de ventas, dependiendo del retail en el que nos encontramos, con el fin de protegernos siempre en previsión de poder tener un servicio más rápido, más disponible, cuando estos días de picos ocurren, ¿no? Y un poco también cuando nos orientamos en las campañas y prepararnos para las campañas navideñas o las campañas por el Día de la Madre, poder tener la infraestructura suficiente para no tener pues este método de que la página se cuelga y estas cosas que suelen suceder cuando existe una alta demanda en el consumo de información. Luego vamos a determinar, por ejemplo, en la parte geográfica, dónde son las ventas más altas, y nuevamente aquí la data empieza ya a tener valor, la data empieza a mostrar la información, y podemos complementar estos puntos del análisis de información consolidada determinando qué productos se venden con más volúmenes, ¿no? Ya tenemos entonces en el cuadro en qué momento fue, en qué del tiempo, en qué parte fue, y sobre todo cuáles fueron los productos que más generaron estos volúmenes. Obviamente tenemos a partir de ahí una serie de análisis que podríamos hacer con el propósito de poder de repente predecir, o con el modelo de encontrar si la validación de la campaña que se hizo tuvo un grado de porcentaje de aceptación, y por ahí es donde nos vamos a meter. Entonces, presentamos un caso de uso, como le decimos hoy en día, de la analítica comercial o de la analítica de retail mediante el famoso análisis RFM, ¿no? ¿Y este análisis qué es? Es un método de segmentación de clientes muy simple, para poder implementar al mismo tiempo uno de los mejores resultados, porque también lo podemos hacer en corto plazo. Y básicamente está basado en Pareto, donde el 20%, por ejemplo, el 20% de nuestros clientes nos generan el 80% de ingresos, ¿no? Y digamos, nos permite tener el foco de esos clientes. Y el RFM viene de un acrónimo donde decimos R de compras recientes, la frecuencia de las compras recientes, cuánto fue la última vez que me compró, y sobre todo cómo valorizo esa información. Y de pronto esto nuevamente nos encontramos en un punto donde el negocio pide información, y nosotros tenemos que explotar la información que se produce en los diferentes sistemas, consolidarla y presentar estas métricas que nos piden. A ese punto, entonces, y con estos tres datos, nosotros podemos llegar a empezar a hacer algo así. Por ejemplo, lo primero en este punto sería encontrar cuál es nuestro rango de operaciones o el rango en el cual vamos a centrar el análisis. Y luego podríamos empezar a hacer esa contabilidad y vamos a empezar a resolver la ecuación parte por parte. Podríamos hacer un query
y este query que hemos aprendido a hacer para, por ejemplo, determinar cuáles son los clientes que están dentro de un rango, por ejemplo, en el trimestre del 98, que hayan hecho por lo menos más de un pedido, y esto nos muestra información. Y aquí ya tenemos un dato interesante, ¿no? ¿Cuáles son los clientes que compraron en el último trimestre? Es la compra más frecuente. Esta información ya nos permite llenar a nosotros nuestros primeros indicadores, nos permite encontrar cómo se va moviendo los datos del cliente, podemos de repente cruzar la permanencia que tenemos en el cliente en los últimos trimestres, si el cliente está con nosotros en las últimas 4 campañas, y información que hubiera sido muy compleja si la tendríamos que manejar, por ejemplo, en hojas de Excel. Ya todo integrado resulta mucho más fácil de elaborar un query, muy simple para poder empezar a tener estos indicadores de presencia del cliente en el tiempo. Y luego, por ejemplo, podríamos hacer datos o podríamos encontrar información. Aquí tenemos un query que nos permite encontrar, dependiendo del trimestre que queremos nosotros analizar, cuál es la presencia de clientes o a nivel de pedidos. Y esto nos llevaría a encontrar, por ejemplo, que tenemos 3 tipos de clientes. Este query nos puede mostrar 3 tipos de clientes. Los clientes que siempre me compran, ¿no? Los clientes que me compran mayormente o los que recién me compran. De acuerdo, un poco nos permite esta información con un query que parece no tan complicado, no tan elaborado, y eso es una parte interesante que se nos plantea, ¿no? Normalmente lo primero que tenemos que hacer es conocer la herramienta y luego vamos a tener que complementar el conocimiento de la herramienta con el conocimiento de negocio, porque en el conocimiento de negocio va a poder guiarnos sobre qué es la información de toda la información que yo tengo presente, poder llevarla a un tablero, poder centralizarla en una tabla para proveer los mecanismos suficientes para que la parte de visualización tome esta data, tome estos indicadores y empezamos a generar valor en los datos, ¿no? Lo importante es darle un valor al dato, empezar a enriquecer al dato, que es la parte que siempre vamos a enfocar. Y luego podríamos encontrar, por ejemplo, aquí ya a nivel monetario, que es la parte que nos interesa también, y podemos cruzar los dos datos juntos. De repente podríamos sacar aquí la información a nivel de monto de venta con el número de compras y podemos empezar a saber el número de compras para el segundo trimestre del 98, su nivel de compras en el primer trimestre y empezar a analizar de los últimos 3 hacia atrás, de los 6 últimos, de los 2 últimos, con información que va ocurriendo dentro de la organización y nosotros vamos centralizando. Y la intención también es que estos queries que están aquí presentes se puedan automatizar, porque no vamos a esperar que nosotros podamos dar el resultado. Nosotros vamos a tener claro dentro de nuestro proceso de integración o dentro de nuestro proyecto integrador que existen queries que nos van a permitir llenar estas tablas que mencionamos que son parte de la capa de visualización o de la parte de los cubos que van a tener o van a cumplir un ciclo de vida del dato, ¿no? Necesitamos procesar los datos, enriquecer los datos y entregar los datos. Volver a pasar una frecuencia y volver a regresar. No debería ser una interacción humana, debería ser esto un proceso automatizado y es ahí a donde nosotros nos enfocamos dentro del desarrollo del curso, la parte de conocer la herramienta, la parte de poder descubrir los indicadores y cómo entregamos el delivery, cómo hacemos esta parte ya más robusta, donde tenemos un ecosistema y tenemos el end-to-end de nuestras mallas desde el origen hasta la capa de visualización. ¿De acuerdo? Bien, podríamos ya en la parte final del curso presentar una herramienta de visualización, cualquiera que ésta sea, que nos permite obtener información que teníamos hacia atrás para ya mostrar los indicadores que nos pedía la organización, teniendo en cuenta que ya podemos integrar toda esa data que está dispersa, vamos a decirlo así, y le decimos dispersa porque puede estar en el CRM, podría estar en la parte de la adquisición de los pagos o podría estar dentro de los despachos y sueltos no nos sirven mucho, ¿no? Pero integrados sí le dan el valor a la información, sí le dan el valor al dato para que éste pueda empezar a valorizarse, a poder tener indicadores, a poder saber si tenemos crecimientos, si vamos en la parte negativa, si vamos acercándonos a las metas que se hayan planificado. Este ya sería el conjunto o el end-to-end de la parte de datos que nosotros presentamos.